El hierro al rojo vivo se acercaba lentamente a las palmas de Itzamna. Sus gritos desgarradores resonaron por toda la plaza de Hermosillo, mientras el alguacil presionaba el metal ardiente contra su piel, marcándola para siempre como ladrona. Pero lo que nadie podía imaginar era que esas mismas manos, deformadas por el castigo, se convertirían en el instrumento de un milagro que cambiaría su destino para siempre. Era el año 1878 en Sonora, México. La sequía había durado 3 años consecutivos y las familias más pobres luchaban cada día por sobrevivir. Itzamna, una mujer de 27 años con ojos del color de la miel silvestre, había perdido a su esposo en una emboscada de bandoleros 6 meses atrás. Quedó sola con 3 hijos pequeños, Ameyali de 8 años, Itzel de 5 y el bebé Necali de apenas 18 meses. La casa de adobe que habían construido juntos ahora se desmoronaba lentamente. El techo tenía goteras, las paredes agrietadas dejaban pasar el viento frío de las noches del desierto. Y lo peor de todo, no había comida. Itzamna había vendido todo lo que tenía de valor, las joyas de su madre, los caballos, incluso la ropa de su difunto esposo. Pero el dinero se había agotado y sus hijos lloraban de hambre cada noche. La mañana que cambió todo para siempre comenzó como cualquier otra. Itzamna despertó antes del amanecer escuchando los gemidos de hambre de Necali. El pequeño había perdido tanto peso que sus costillas se marcaban bajo la piel, y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora lucían opacos y hundidos. Ameyali e Itzel dormían acurrucadas una contra la otra, demasiado débiles para jugar como lo hacían antes. Itzamna se levantó sigilosamente y revisó los pocos frascos que le quedaban en la cocina. Vacíos, todos completamente vacíos. Ni siquiera quedaban migajas de tortilla o una sola habichuela. Miró hacia el pequeño saco de harina de maíz que guardaba en el rincón más oscuro de la cocina, esperando encontrar aunque fuera un puñado. Nada. Sus manos temblorosas tocaron el fondo del saco, confirmando lo que ya sabía. No había absolutamente nada que darles de comer a sus hijos. El sonido de los cascos de caballos la alertó. Se asomó por la ventana agrietada y vio pasar una caravana de comerciantes que se dirigía hacia el mercado de Hermosillo. Los carros estaban cargados de sacos de maíz, frijoles, carne seca y otros alimentos que para ella eran un lujo inalcanzable. Sus hijos no habían probado carne en más de 2 semanas, y la imagen de esos alimentos hizo que su estómago se contrajera dolorosamente. En ese momento, tomó la decisión que la marcó para el resto de su vida. No iba a permitir que sus hijos murieran de hambre mientras ella permanecía con las manos cruzadas. Había intentado buscar trabajo en todas las haciendas cercanas. Había rogado a los hacendados ricos. Había pedido limosna en las iglesias. Nadie le había dado ni una oportunidad ni una moneda. La sociedad había decidido que una mujer viuda sin familia influyente no merecía compasión. Se vistió con la única falda decente que le quedaba, se cubrió el cabello con un rebozo descolorido y salió rumbo al mercado. El plan era simple: esperaría el momento adecuado y tomaría suficiente comida para alimentar a sus hijos durante al menos una semana. No era algo que hubiera hecho jamás en su vida, pero la desesperación la había llevado más allá de todo principio moral. El mercado de Hermosillo bullía de actividad esa mañana. Los comerciantes pregonaban sus mercancías, las señoras elegantes regataban precios con aires de superioridad, y los niños corrían entre los puestos jugando. Itzamna observó cada movimiento, cada distracción, cada oportunidad. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Finalmente, vio su oportunidad. Un comerciante mayor estaba distraído contando monedas mientras discutía con un cliente sobre el precio de la carne. A sus espaldas, un saco de frijoles permanecía abierto y sin vigilancia. Itzamna se acercó lentamente, fingiendo examinar otros productos. Con movimientos rápidos y precisos, llenó los bolsillos de su falda con puñados de frijoles. Todo habría salido perfecto si no hubiera sido por Amado Ruiz,
el comerciante más rico y despiadado de la región. Este hombre, dueño de 3 haciendas y conocido por su crueldad hacia los pobres, había estado observando desde su carruaje. Sus ojos entrenados para detectar cualquier irregularidad notaron inmediatamente los movimientos nerviosos de Itzamna. ¡Ladrona!, gritó Amado con voz potente que se escuchó por todo el mercado. ¡Esta mujer está robando frijoles! El mercado entero se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia Itzamna, que quedó paralizada con las manos aún dentro de los bolsillos llenos de frijoles. El comerciante mayor se giró, vio los granos que se habían derramado de su falda al suelo, y su rostro se transformó en una máscara de indignación. «¡Maldita ladrona!», rugió. «Durante semanas he perdido mercancía y no sabía quién era. Alguacil Mendoza». El alguacil Teodoro Mendoza se acercó montado en su caballo negro. Era un hombre corpulento, de brazos gruesos y cicatrices en el rostro, que hablaban de muchas peleas ganadas. Su reputación de dureza era conocida en toda la región. No mostraba piedad con los criminales, sin importar las circunstancias. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó el alguacil con voz grave mientras desmontaba. «Esta mujer ha estado robando en mi puesto», declaró el comerciante señalando los frijoles esparcidos. «Exijo justicia inmediata». Itzamna intentó explicar. «Por favor, señor alguacil, mis hijos no han comido en 2 días. Mi esposo murió y no tengo cómo». «¡Silencio!», rugió Mendoza. «No hay excusa para el robo. La ley es clara y se aplica igual para todos». Amado Ruiz se bajó de su carruaje con una sonrisa cruel en los labios. «Alguacil Mendoza, esta mujer necesita un castigo que le enseñe que respetar la propiedad privada no es opcional, y que sirva de ejemplo para otros que tengan las mismas intenciones». «¿Qué sugiere usted, señor Ruiz?», preguntó el alguacil con deferencia hacia el hombre más poderoso del pueblo. «El hierro», respondió Amado sin titubear. «Que la marquen como ladrona en las manos para que todos sepan qué clase de mujer es». Un murmullo de horror se extendió por el mercado. Incluso para los estándares brutales de la época, marcar con hierro candente era un castigo extremadamente severo, usualmente reservado para criminales habituales o casos muy graves. «Señor Ruiz», intervino tímidamente una mujer mayor que había presenciado todo. «Quizás el castigo es muy severo. Ella solo... ¿Está usted cuestionando mi criterio?», la interrumpió Amado con voz amenazante. «¿O acaso también es usted simpatizante de ladrones?». La mujer bajó la cabeza y retrocedió. Nadie más se atrevió a intervenir. El poder de Amado Ruiz era absoluto en esa región, y todos sabían las consecuencias de contradecirlo. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Itzamna, han sentido que el mundo les da la espalda cuando más lo necesitan. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando trajeron el hierro candente. El alguacil Mendoza ordenó a sus hombres que trajeran el brasero y los hierros de marcar. Mientras esperaban, Itzamna fue atada de manos a un poste en el centro de la plaza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no por el dolor que estaba por venir, sino por pensar en sus hijos esperándola en casa, cada vez más débiles y hambrientos. «Por favor», suplicó una última vez, «déjenme ir con mis hijos. Les prometo que nunca volveré a...». «Ya es muy tarde para súplicas», la cortó Amado. «Debiste pensar en las consecuencias antes de convertirte en una criminal». Los hombres del alguacil llegaron con el brasero ardiendo y 2 hierros que habían sido calentados hasta ponerse al rojo vivo. El símbolo que grabarían en sus palmas era una L de ladrona, una marca que la identificaría como criminal para el resto de su vida. «Extiendan sus manos», ordenó el alguacil. Itzamna, con manos temblorosas, extendió las palmas hacia arriba. El calor del hierro se sentía incluso antes de que la tocara. Toda la plaza se había quedado en silencio, esperando el momento del castigo. El primer hierro se acercó a su palma derecha. El dolor fue instantáneo e indescriptible. El olor a carne quemada llenó el aire mientras sus gritos resonaron por toda la plaza.
El hierro permaneció presionado durante lo que parecieron horas, pero fueron solo unos segundos eternos. Luego vino la mano izquierda, y el proceso se repitió con la misma brutalidad. Cuando terminó, Itzamna había perdido el conocimiento. Sus manos eran dos masas de carne quemada con las L perfectamente grabadas en las palmas. La liberaron de las ataduras y cayó al suelo como un saco vacío. Que esto le sirva de lección a cualquiera que piense que puede tomar lo que no le pertenece, declaró Amado en voz alta para que todos escucharan. Y que todos sepan que quien ayude a esta ladrona también enfrentará las consecuencias. La multitud se dispersó lentamente. Nadie se atrevió a ayudar a Itzamna, que permaneció tirada en la plaza durante horas, entrando y saliendo de la conciencia. Cuando finalmente logró ponerse en pie, el sol ya estaba en lo alto del cielo. Sus manos envueltas en trapos ensangrentados pulsaban con un dolor que nunca había experimentado. El camino de regreso a su casa fue una tortura. Cada paso hacía que las manos le palpitaran con más intensidad, pero lo que más la atormentaba era pensar en sus hijos. Había arriesgado todo y no solo no había conseguido comida, sino que ahora estaba marcada como criminal. ¿Quién le daría trabajo ahora? ¿Quién confiaría en una mujer marcada como ladrona? Cuando llegó a su casa, sus hijos corrieron hacia ella. Ameyali, la mayor, inmediatamente notó las vendas ensangrentadas. «¿Qué te pasó en las manos, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Fue un accidente, mi amor», mintió Itzamna, tratando de sonar fuerte aunque se sentía completamente destrozada. «Mamá va a estar bien», pero los niños tenían hambre, y sus estómagos rugían sonoramente. Nekali lloraba sin parar, demasiado débil para hacer otra cosa. Itzamna se dio cuenta de que no solo no había solucionado el problema, sino que lo había empeorado dramáticamente. Esa noche fue la más larga de su vida. Las manos le dolían tanto que no podía dormir, y los gemidos de hambre de sus hijos se mezclaban con el dolor físico creando una sinfonía de desesperación. Se preguntaba si no habría sido mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso y que todos murieran juntos de hambre, en lugar de prolongar la agonía. Al amanecer del día siguiente, cuando apenas había logrado dormir una hora, escuchó ruidos extraños viniendo del patio trasero de su casa. Sonidos de alguien moviéndose, pero tratando de ser sigiloso. Su primera reacción fue de pánico. ¿Habrían venido a arrestarla de nuevo? ¿Sería Amado Ruiz cumpliendo alguna amenaza adicional? Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a los niños, y se asomó por la ventana trasera. Lo que vio la dejó completamente sin palabras. Un hombre estaba recostado contra la pared exterior de su casa. Era claramente un apache, piel bronceada por el sol del desierto, cabello negro largo atado con una banda de cuero y vestimentas tradicionales de su tribu. Pero lo que más la impresionó no era su apariencia, sino su estado. Tenía una flecha clavada en el hombro izquierdo y sangre seca cubría gran parte de su torso. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era laboriosa. Durante unos momentos, Itzamna se quedó paralizada. La presencia de un apache tan cerca de las poblaciones mexicanas solo podía significar problemas. Las tensiones entre las tribus y los colonos habían escalado en los últimos años, y encontrar un guerrero herido en su propiedad podía traerle consecuencias terribles si alguien lo descubría. Su primer instinto fue alejarse y pretender que no había visto nada. Ya tenía suficientes problemas como para añadir otro, pero algo en la forma en que el hombre yacía allí, vulnerable y al borde de la muerte, tocó algo profundo en su corazón. Recordó su propio dolor de la noche anterior, la sensación de estar completamente sola en el mundo. Tomó una decisión que no entendía completamente en ese momento. Salió silenciosamente por la puerta trasera. El hombre abrió los ojos al escuchar sus pasos, y ella pudo ver que eran de un color extrañamente claro para un apache, casi dorados como los de un lobo del desierto. A pesar de su estado, había una fuerza y dignidad en su mirada que la impresionó profundamente. «No te voy a hacer daño», susurró Itzamna en español, sin saber si él entendería. Para su sorpresa, el hombre respondió en un español accidentado pero claro: «Yo tampoco te haré daño».
Itzamna se acercó un poco más. Podía ver que la herida era grave. La flecha había atravesado completamente el hombro, y la pérdida de sangre era considerable. Sin tratamiento médico inmediato, ese hombre moriría antes del anochecer. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Naalnish», respondió él con voz ronca. «Significa el que trabaja». «Yo soy Itzamna», dijo ella, y luego agregó algo que no había planeado. «Puedo ayudarte». Los ojos dorados de Naalnish la estudiaron intensamente. «¿Por qué?», preguntó. «Tu gente y mi gente no somos amigos». Itzamna miró sus propias manos vendadas. «Porque sé lo que es estar herida y que nadie te ayude». Algo cambió en la expresión de Naalnish. Sus ojos se fijaron en las vendas ensangrentadas de ella, y aunque no preguntó qué había pasado, había comprensión en su mirada. «Es peligroso para ti ayudarme», dijo él. «Si tu gente me encuentra aquí, mi gente ya me marcó como criminal», respondió Itzamna con amargura. «No tengo mucho más que perder». Durante los siguientes minutos, desenvolvió cuidadosamente las vendas de sus propias manos. Las quemaduras estaban hinchadas, infectadas, y las marcas de la sele eran claramente visibles. Naalnish observó las heridas con una expresión que mezclaba horror y respeto. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz baja pero cargada de rabia contenida. «Robé comida para mis hijos», explicó Itzamna simplemente. «Me marcaron como ladrona». Naalnish cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando esa información. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. «Enséñame a tus hijos», dijo. Itzamna lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Porque un guerrero apache nunca olvida una deuda de honor», respondió él. «Y porque creo que puedo ayudarte». «¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Itzamna? ¿Habrías confiado en un extraño herido? ¿O habrías protegido a tus hijos manteniéndolos alejados? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar». Con mucho cuidado y tratando de no hacer ruido, Itzamna ayudó a Naalnish a entrar en su casa. El apache se movía con dificultad, pero mantenía su dignidad incluso en su estado debilitado. Una vez dentro, ella lo condujo hasta la pequeña habitación donde dormían sus hijos. Ameyali fue la primera en despertar. Al ver al extraño herido, sus ojos se abrieron como platos, pero no gritó. Había algo en la presencia de Naalnish que no inspiraba miedo, sino respeto. Itzel despertó poco después, y finalmente Nekali abrió sus ojitos hambrientos. «Niños», dijo Itzamna suavemente, «este es Naalnish. Está herido y necesita nuestra ayuda». Naalnish observó a los tres pequeños con atención. Podía ver fácilmente los signos de desnutrición, las mejillas hundidas, los ojos opacos, la piel demasiado pálida. Sin decir palabra, sacó algo de una bolsa de cuero que llevaba atada a la cintura. Era carne seca de venado, envuelta en hojas. No mucha, pero suficiente para alimentar a los niños durante al menos 2 días. Se la entregó a Itzamna sin explicaciones. «No puedo aceptar esto», protestó ella. «Tú también necesitas comer para recuperarte. Un guerrero no come mientras los cachorros tienen hambre», respondió Naalnish simplemente. Por primera vez en semanas, los ojos de los niños brillaron al ver comida real. Itzamna partió la carne en pequeñas porciones, dándoles solo lo suficiente para no enfermarse después de tantos días sin comer apropiadamente. Mientras los niños comían con pequeños gemidos de placer, Naalnish observó las manos de Itzamna más detenidamente. «Esas heridas están infectadas», dijo con preocupación. «Sin tratamiento podrías perder las manos o algo peor». «¿Qué puedo hacer?», preguntó ella con desesperación. «Ningún médico me atenderá ahora que estoy marcada y no tengo dinero para pagar tratamiento». Naalnish cerró los ojos y pensó por unos momentos. «Mi abuela era curandera», dijo finalmente. «Me enseñó algunas cosas antes de morir. Puedo intentar ayudarte, pero necesito plantas específicas del desierto». «¿Qué tipo de plantas?». «Sangre de dragón para detener la infección, hojas de ocotillo para la cicatrización y raíz de chaparral para el dolor».
explicó. Pero en mi estado actual, no puedo ir a buscarlas. Itzamna se quedó pensativa. Conocía esas plantas. Su propia madre le había enseñado a identificarlas cuando era niña. Pero con las manos en su estado actual, recolectarlas sería extremadamente doloroso. «Yo puedo ir», decidió finalmente. «No», protestó Nalnish. «Tus manos no soportarán. Mis manos ya están arruinadas», lo interrumpió ella. «Pero si hay una oportunidad de salvarlas, debo intentarlo. Mis hijos me necesitan». Lo que siguió fue la expedición más dolorosa de la vida de Itzamna. Con las manos envueltas en trapos y acompañada por Ameyali, quien conocía algunas de las plantas, salió al desierto en busca de los remedios que Naalnish había descrito. Cada planta que recolectaba era una tortura. Sus manos infectadas pulsaban con dolor cada vez que tocaba algo, pero se obligó a continuar. Tardaron 3 horas en encontrar todo lo necesario, y cuando regresaron, Itzamna estaba al borde del desmayo. Nalnish había usado ese tiempo para extraerse la flecha del hombro, un proceso que había requerido toda su fuerza de voluntad y experiencia como guerrero. Cuando vio regresar a Itzamna, tambaleándose de dolor pero con las plantas medicinales en sus brazos, algo cambió en su expresión. «Eres más valiente que muchos guerreros que he conocido», le dijo con respeto genuino. Con manos expertas a pesar de su propia herida, Naalnish comenzó a preparar los remedios. Machacó las plantas hasta formar una pasta verdosa, la mezcló con agua limpia y creó un ungüento que olía fuertemente a hierbas del desierto. «Esto va a doler mucho al principio», advirtió antes de comenzar a aplicar la medicina en las manos de Itzamna. El dolor fue indescriptible. Itzamna tuvo que morder un trozo de cuero para no gritar y asustar a los niños. Pero gradualmente, mientras Naalnish trabajaba con cuidado infinito, el dolor punzante comenzó a transformarse en algo diferente. Era como si un calor sanador se extendiera por sus palmas. «Hay algo más», dijo Naalnish cuando terminó de aplicar el ungüento. «Algo que mi abuela me enseñó, pero que nunca he intentado antes». «¿Qué es?». Ella decía que cuando 2 personas que han sufrido mucho se tocan con la intención pura de sanar, puede ocurrir algo extraordinario. Naalnish la miró directamente a los ojos. «¿Confías en mí?». Itzamna asintió sin dudar. Había algo en este hombre que inspiraba una confianza que no podía explicar racionalmente. Naalnish colocó sus propias manos, también heridas pero no tan gravemente, sobre las de ella. Las palmas se tocaron directamente, herida contra herida, dolor contra dolor. Lo que pasó a continuación ninguno de los dos lo entendió completamente en ese momento. Un calor extraño, diferente al del ungüento, comenzó a irradiar desde el punto donde sus manos se tocaban. No era simplemente calor físico, sino algo más profundo, como si una energía vital estuviera pasando entre ellos. Itzamna sintió como si algo frío y destructivo que había estado creciendo en sus manos comenzara a retroceder. Permanecieron así durante varios minutos, ni él ni ella queriendo romper la conexión. Los niños observaban en silencio, sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo especial. Cuando finalmente separaron las manos, Itzamna las miró con asombro. Las heridas seguían allí. Las marcas de L aún eran visibles, pero algo había cambiado fundamentalmente. La hinchazón había disminuido notablemente. El enrojecimiento de la infección se había reducido, y por primera vez desde el castigo, podía mover los dedos sin dolor agudo. «¿Cómo es posible?», susurró. Naalnish miró sus propias manos con igual asombro. Su herida de flecha también había comenzado a cerrarse más rápidamente de lo normal. «Mi abuela decía que cuando 2 espíritus heridos se reconocen y se aceptan mutuamente, pueden sanar juntos lo que no podrían sanar solos», explicó. Pero nunca pensé que fuera literal. Durante los días siguientes, una rutina extraña pero reconfortante se estableció en la pequeña casa de Itzamna. Naalnish se recuperaba gradualmente de su herida, mientras ella cuidaba de él y él continuaba tratando sus manos con remedios cada vez más efectivos. Pero lo más extraordinario
Era la transformación que estaba ocurriendo en las manos de Itzamna. Cada día que Naal-Nish aplicaba los ungüentos y colocaba sus manos sobre las de ella, la sanación avanzaba de manera que desafiaba toda lógica médica. Las marcas de L comenzaron a transformarse. En lugar de las cicatrices feas y prominentes que todos esperaban, las líneas se estaban suavizando y tomando una forma diferente. Parecía como si las quemaduras estuvieran redefiniéndose a sí mismas. ¿Has notado que las marcas están cambiando?, preguntó Itzamna una mañana. Naal-Nish examinó cuidadosamente las palmas de ella. Sí, pero no entiendo cómo. Es como si tu piel estuviera escribiendo una historia diferente. Los niños también habían notado el cambio. Ameyali, siempre la más observadora, fue la primera en señalar algo extraordinario. «Mamá», dijo una tarde mientras observaba las manos de su madre, «las marcas ya no parecen letras, parecen pájaros». Todos se acercaron a mirar. Tenía razón. Las líneas que originalmente formaban las L de ladrona se habían transformado gradualmente en formas que se asemejaban a aves en vuelo. Era como si la piel hubiera decidido contar una historia de libertad en lugar de una de castigo. Si tú también has sentido que te juzgan injustamente, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo superaste esa situación, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Pero la transformación no se limitaba solo a las manos. Algo más profundo estaba cambiando en Itzamna. La desesperación que había dominado su vida durante meses estaba siendo reemplazada por una sensación de propósito y esperanza que no había sentido desde la muerte de su esposo. Naal-Nish, por su parte, también estaba experimentando cambios. Su herida de flecha había sanado completamente en menos de una semana, algo que normalmente habría tomado al menos un mes. Pero más importante aún, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una familia. Los niños lo habían aceptado completamente. Nekali, el bebé, se había apegado tanto a él que lloraba cuando Naal-Nish salía de la habitación. Itzel le había hecho dibujos con carbón en pedazos de madera, y Ameyali le había enseñado palabras en español que él no conocía. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Naal-Nish e Itzamna tuvieron la conversación que ambos habían estado evitando. «Mi tribu debe estar buscándome», dijo él. «Cuando no regresé del reconocimiento, habrán asumido que morí o fui capturado». «¿Tienes que volver?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Es mi deber, pero…» Naal-Nish hizo una pausa larga. «No quiero dejarlos a ninguno de ustedes». Itzamna sintió como si el corazón se le partiera, pero sabía que era inevitable. «Entiendo. Tu gente te necesita. Ven conmigo», dijo él de repente. «¿Qué? Tú y los niños. Vengan conmigo a mi tribu». Itzamna se quedó sin palabras. «¿Estás loco? Soy mexicana. Tu gente no me aceptaría. Mi gente respeta el valor y la supervivencia por encima de todo», explicó Naal-Nish. «Has demostrado ambas cosas. Además tienes un don». «¿Qué don?». Naal-Nish tomó las manos de ella entre las suyas. «Tus manos ya no son marcas de castigo. Se han convertido en símbolos de sanación. He visto cómo tocar a los niños cuando están tristes los calma instantáneamente. He sentido cómo tu toque acelera la curación. No es solo imaginación». Era cierto. Itzamna había notado que cuando tocaba a sus hijos, parecían más tranquilos y felices. Cuando había ayudado a Naal-Nish con sus heridas, sanaban más rápido de lo normal, pero nunca había pensado en ello como un don especial. Incluso si eso fuera cierto, argumentó, ¿qué tipo de vida sería esa para mis hijos? Creciendo entre una cultura que no conocen, siendo diferentes. ¿Y qué tipo de vida tendrán aquí?, contraatacó Naal-Nish. Tú estás marcada como criminal. Los niños crecerán con esa vergüenza. Nunca tendrán oportunidades reales. Sus palabras dolían porque eran verdad. Itzamna había estado evitando pensar en el futuro porque sabía que las perspectivas eran terribles. Con las marcas en sus manos, ningún hombre respetable se casaría con ella. Ningún empleador le daría trabajo.
y sus hijos cargarían para siempre con el estigma de ser hijos de una ladrona. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Esa noche, mientras todos dormían, Itzamna salió al patio trasero a contemplar las estrellas. El desierto estaba silencioso excepto por el sonido lejano de los coyotes. Se miró las manos a la luz de la luna. Las marcas que una vez la habían llenado de vergüenza ahora parecían algo totalmente diferente. «No puedes dormir», dijo la voz de Naalnish detrás de ella. «Estaba pensando en lo que dijiste». Naalnish se sentó a su lado en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Hay algo que no te he contado», dijo finalmente, «sobre por qué estaba herido cuando me encontraste. ¿Qué pasó? Mi tribu ha estado en guerra con los mineros mexicanos que invaden nuestro territorio sagrado. Durante un ataque a uno de sus campamentos, encontré algo que me hizo detenerme». «¿Qué encontraste?» Niños mexicanos que los mineros habían traído como esclavos, pequeños de la edad de Ameyali trabajando en condiciones que matarían a un adulto. La voz de Naalnish se llenó de emoción. «No pude matarlos a todos sabiendo que esos niños morirían también». Itzamna se volvió para mirarlo. «¿Qué hiciste?» «Traté de salvar a algunos de los niños. En el proceso, me hirieron y tuve que escapar. Mis hermanos guerreros no entendieron por qué puse en riesgo la misión por salvar a niños mexicanos. ¿Y los niños? No sé si logré salvar a alguno», admitió con dolor. «Por eso necesito volver, para intentarlo de nuevo». En ese momento, Itzamna entendió que este hombre era diferente a cualquier persona que había conocido. Su compasión trascendía las barreras raciales y culturales. Si él podía arriesgar su vida por niños de otra cultura, tal vez había esperanza para una vida juntos que superara todas las diferencias. «Si voy contigo», dijo lentamente, «¿qué pasaría exactamente?» «Primero, tendríamos que viajar durante 2 semanas para llegar al territorio de mi tribu. Es un viaje peligroso, especialmente con niños pequeños. Y después, te presentaría ante el Consejo de Ancianos. Tendrías que demostrar tu valor y tu utilidad para la tribu. Si te aceptan, serías bienvenida como mi esposa, y los niños serían adoptados como mis hijos. ¿Y si no me aceptan?», Naalnish tardó en responder. «Entonces tendríamos que encontrar otra manera de estar juntos». Esa respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber sobre los sentimientos de él hacia ella y los niños. «Dame 3 días para decidir», dijo ella. Durante esos 3 días, Itzamna observó cuidadosamente cómo interactuaba Naalnish con sus hijos. Lo vio enseñar a Ameyali a identificar plantas comestibles. Lo vio crear juguetes para Itzel con ramas y piedras. Lo vio cargar a Necali con la paciencia de un padre verdadero. También se observó a sí misma. Por primera vez en meses, se despertaba cada mañana con algo que esperar. Por primera vez desde la muerte de su esposo, se sentía protegida y valorada. Sus manos ya no le dolían, y las extrañas marcas en forma de aves parecían más prominentes cada día. El tercer día tomó su decisión. «Iremos contigo», le dijo a Naalnish esa tarde. Los ojos dorados de él se iluminaron. «¿Estás segura?» «Estoy segura de que no tenemos futuro aquí, y estoy segura de que quiero intentar construir uno contigo». Los preparativos para el viaje tomaron 2 días más. Naalnish había recuperado completamente su fuerza y había explorado la zona para planificar la ruta más segura. Itzamna empacó las pocas pertenencias valiosas que tenían, principalmente ropa para los niños y algunos objetos de valor sentimental. La mañana de la partida, mientras caminaban hacia las montañas donde comenzaría el territorio apache, Itzamna se volvió una última vez para mirar la casa donde había nacido su vida anterior. Era el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de algo completamente desconocido. El viaje fue más difícil de lo que había anticipado. Naalnish conocía rutas secretas a través del desierto que evitaban los asentamientos mexicanos, pero el terreno era brutal. Ameyali e Itzel caminaban valientemente, pero Necali tenía que ser cargado la mayor parte del tiempo. En la 5ª noche de viaje, acamparon cerca de un arroyo oculto entre las rocas.
Los niños se habían quedado dormidos temprano, agotados por el día de caminata. Itzamna y Naal Nish se sentaron junto a la pequeña fogata, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. ¿Te arrepientes?, preguntó él suavemente. Pregúntamelo cuando lleguemos, respondió ella con una sonrisa cansada. Hay algo que quiero enseñarte, dijo Naal Nish. Se levantó y la guió hasta un lugar donde podían ver las estrellas sin obstáculos. ¿Ves esa constelación? Itzamna siguió la dirección de su dedo. Sí, mi gente la llama la mujer que vuela. Cuenta la historia de una mujer que fue marcada por sus enemigos, pero que usó esas marcas para ganar el poder de volar y convertirse en protectora de su pueblo. Itzamna miró sus propias manos a la luz de las estrellas. Las marcas en forma de aves parecían brillar con luz propia. ¿Crees que es una coincidencia?, preguntó ella. Mi abuela decía que no existen las coincidencias. Solo existen los destinos que se encuentran cuando están listos. Al 10º día de viaje, llegaron a un punto donde el paisaje cambió dramáticamente. Las montañas se volvieron más altas y escarpadas. La vegetación se hizo más densa, y Itzamna pudo sentir que habían entrado en territorio que pertenecía a los apaches. A partir de aquí es probable que nos encuentren exploradores de mi tribu, explicó Naal Nish. Cuando eso pase, deja que yo hable primero. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, 3 guerreros apaches aparecieron como surgidos de la nada, rodeándolos silenciosamente. Itzamna sintió un miedo instintivo, pero se obligó a mantenerse calmada por el bien de los niños. La conversación entre Naal Nish y los guerreros fue intensa y en apache, un idioma que Itzamna no entendía. Podía sentir por el tono y los gestos que estaban debatiendo qué hacer con ella y los niños. Finalmente, uno de los guerreros, obviamente el líder, se acercó a examinar a Itzamna más de cerca. Sus ojos se fijaron inmediatamente en sus manos. Dijo algo en apache que hizo que los otros guerreros se acercaran también a mirar. Sus expresiones cambiaron de hostilidad a algo que parecía ser asombro. ¿Qué está pasando?, preguntó Itzamna en voz baja. Conocen la leyenda, explicó Naal Nish con una sonrisa. Las marcas en tus manos coinciden con las descripciones de la profecía. ¿Qué profecía? Antes de que Naal Nish pudiera responder, el líder de los guerreros habló en español accidentado. Tú, vienes con nosotros. Consejo debe verte. El resto del viaje fue muy diferente. En lugar de ser prisioneros o intrusos, fueron escoltados con respeto. Los guerreros ayudaron a cargar a los niños y les proporcionaron agua fresca y comida. Cuando finalmente llegaron al campamento principal de la tribu, Itzamna se quedó sin aliento. Era mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. Cientos de tipis se extendían por el valle, y la gente se dedicaba a diversas actividades, curtiendo pieles, haciendo armas, cocinando, cuidando niños. Su llegada causó una conmoción inmediata. La gente se reunió para ver a la mujer mexicana que había llegado con Naal Nish. Cuando vieron sus manos, los murmullos se intensificaron. Naal Nish la guió directamente hasta un gran tipi en el centro del campamento. Es el hogar del jefe y donde se reúne el consejo, explicó. Te van a hacer muchas preguntas. Los miembros del consejo eran 7 ancianos, 5 hombres y 2 mujeres, con caras curtidas por años de vida en el desierto. Sus ojos eran penetrantes y llenos de sabiduría acumulada. El jefe, un hombre de unos 60 años con cicatrices de batalla en el rostro, habló primero. Naal Nish nos ha contado tu historia. Dice que tus manos fueron marcadas por castigo, pero que ahora llevan las señales de la profecía. No sé nada de ninguna profecía, respondió Itzamna honestamente. Una de las ancianas se levantó y se acercó. ¿Puedo ver tus manos? Itzamna extendió las palmas. La anciana las examinó cuidadosamente, trazando las marcas con un dedo arrugado. La leyenda habla de una mujer que vendría de afuera, marcada por el sufrimiento pero transformada por el amor. Sus manos llevarían las señales de los pájaros que vuelan libres, y tendría el poder de sanar lo que otros no pueden curar. Otra anciana agregó,
También dice que traería niños que no son de su sangre, pero que amaría como propios. Itzamna miró a Ameyali, Itzel y Nekali, que estaban parados a su lado con expresiones nerviosas pero valientes. «Estos son mis hijos», dijo firmemente. «No importa cómo llegaron a mi vida, son míos». El jefe asintió con aprobación. Una madre verdadera no se define por la sangre, sino por el corazón. Pero, continuó otro anciano, la profecía también dice que esta mujer debe pasar una prueba para demostrar que su poder es real. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Nalnish con preocupación. Hay un niño en nuestra tribu que ha estado enfermo durante muchas lunas, explicó el jefe. Los curanderos han hecho todo lo posible, pero empeora cada día. Si ella puede ayudarlo con su toque, sabremos que la profecía se está cumpliendo. Los llevaron a un tipi en las afueras del campamento. Dentro, una madre apache lloraba silenciosamente sobre su hijo de aproximadamente 6 años. El niño estaba inconsciente. Su respiración era laboriosa y su piel ardía de fiebre. «Lleva 3 días así», explicó la madre en apache, que Nalnish tradujo. «Los curanderos dicen que morirá antes del amanecer». Itzamna se acercó lentamente al niño. Podía sentir el calor de su fiebre incluso antes de tocarlo. Sin saber exactamente qué hacer, colocó sus manos suavemente sobre la frente del pequeño. Al principio, no pasó nada. Luego, gradualmente, comenzó a sentir la misma sensación que había experimentado cuando Nalnish tocó sus manos por primera vez. Un calor sanador que fluía desde algún lugar profundo dentro de ella. Las marcas en forma de aves en sus palmas comenzaron a sentirse cálidas, como si estuvieran absorbiendo algo del niño y transformándolo. Permaneció así durante varios minutos, concentrándose en enviar toda su energía positiva hacia el pequeño enfermo. Lentamente, la respiración del niño se volvió más regular. La fiebre comenzó a ceder. Sus ojos se abrieron por primera vez en días y miró directamente a Itzamna, con confusión pero sin dolor. La madre gritó de alegría. Los ancianos que habían seguido para observar intercambiaron miradas significativas. «Es ella», declaró el jefe simplemente. «La mujer de la profecía ha llegado». Lo que siguió fue una ceremonia de bienvenida que duró 3 días. Itzamna fue oficialmente adoptada por la tribu con el nombre apache de Inashni, que significaba «la que sana volando». Sus hijos recibieron nombres apaches y fueron asignados a familias que les enseñarían las costumbres de su nueva cultura. Nalnish e Itzamna se casaron según las tradiciones apaches en una ceremonia bajo las estrellas. Era muy diferente a su primer matrimonio católico, pero sintió que este era más auténtico y significativo. Su nueva vida no fue fácil. Tuvo que aprender un idioma completamente nuevo, adaptarse a costumbres muy diferentes, y ganarse el respeto completo de una sociedad que inicialmente la veía con suspicacia. Pero sus manos se habían convertido en su mayor regalo. Podía sanar heridas que normalmente dejarían cicatrices permanentes, aliviar fiebres que mataban a otros niños, y calmar dolores que los remedios tradicionales no podían tocar. Los niños se adaptaron mejor de lo que había esperado. Ameyali se convirtió en una experta en las tradiciones apaches. Itzel aprendió a hacer artesanías tribales, y Nekali creció hablando tanto apache como español con fluidez perfecta. Años después, cuando Itzamna se había convertido en una de las curanderas más respetadas de la región, a menudo reflexionaba sobre el día que cambió su destino. Las marcas que habían sido destinadas a arruinar su vida se habían convertido en el símbolo de su propósito más elevado. Una tarde, mientras trataba las heridas de un guerrero joven que había resultado herido en una batalla, él le preguntó: «¿Alguna vez lamentas haber dejado tu vida anterior?». Itzamna miró sus manos, donde las marcas en forma de aves brillaban suavemente mientras trabajaba. «Cada cicatriz cuenta una historia», respondió. «Las mías cuentan la historia de una mujer que tuvo que ser quebrada para poder volar». El guerrero sonrió mientras sentía como su dolor disminuía bajo el toque de ella. «Es una historia hermosa. Todas las historias de supervivencia lo son», dijo Itzamna.
solo que a veces tardamos años en entender el final. Esa noche, mientras se sentaba junto a la fogata con Naal-Nish y observaba a sus hijos, ahora adultos jóvenes, jugar con sus propios niños, sintió una gratitud profunda por cada momento doloroso que la había llevado hasta allí. Sus manos, una vez símbolo de vergüenza y castigo, se habían convertido en instrumentos de sanación y esperanza. Las marcas que los hombres crueles habían grabado en ella, con la intención de destruirla, se habían transformado en símbolos de su capacidad para elevarse por encima del sufrimiento. Y mientras las estrellas brillaban sobre el campamento apache, Itzamna supo que su historia era prueba viviente de que a veces los finales más hermosos surgen de los comienzos más devastadores. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Itzamna más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.